Shalom a todos, bienvenidos a una nueva clase de teología básica, basándonos en el modelo de los 13 principios de el Rambam de Maimónides. Nos quedamos en la última clase hablando de los problemas que pueden surgir dentro de lo que es la mala interpretación de la Kabbalah. Por supuesto, esto requerirá muchos más audios, pero en el último audio hablamos de el problema de los rebes también, de cómo la idolatría muchas veces se puede disfrazar de diversas maneras, no necesariamente de adoración de imágenes o de colocarle velitas a estatuas, sino que hay muchas formas en las cuales la persona puede incurrir en comportamientos idolátricos, con lo cual el quinto principio no es que se cumpla siempre a rajatabla dentro del mundo judío. O sea, este quinto principio es importante para que la persona evite establecer intermediarios entre ella misma y Hashem, porque esto da la puerta a que en algún momento la persona o su descendencia pueda llegar a adorar intermediarios. Hablamos un poco sobre los ángeles. Esto pues por supuesto no lo quiero retomar en este momento, esto es más como un resumen. Para el año que viene vamos a empezar unos talleres privados donde ya se explicará un poco más sobre el tema de los ángeles. Esto no lo quiero dejar 100% público, entonces ya les iré informando en su momento. Y el tema que quiero hoy expandir un poco es la idolatría. Para entender un poco más, vamos a la fuente. ¿De dónde nace la idea de no a la idolatría? Éxodo 19, versículos 2, 3, 4, 5. Entonces dice: Lo yihiyeleja Elohim ajerim al panai. No habrá para ti fuerzas ajenas sobre mi presencia. Lo yihiyeleja Elohim ajerim. O sea, Elohim es fuerzas, no necesariamente dioses o deidades. Aquí lo primero que nos da a entender la Torá en Éxodo es que no podemos atribuir los sucesos del mundo a fuerzas ajenas a Dios. O sea, no puede existir una fuerza por encima de Dios. De tal manera que una persona que piense que hay fuerzas que controlan la realidad y que no son Dios, ya esa persona no es monoteísta. Entonces aquí entraríamos en cierto dilema con nuestros amigos católicos o cristianos, porque ellos muchas veces son dualistas en sus posturas teológicas. Hablan de la existencia de un Dios por un lado, pero por otro lado la existencia de un oponente, y que ese oponente tiene también cierta independencia y tiene cierta autonomía. O sea, es como si fuera un contendiente de Dios, y por ende que muchos sucesos pueden venir no de Dios, sino del oponente a Dios. Aquí este mandamiento nos está diciendo: no tendrás fuerzas ajenas sobre mí. No puedo yo pensar que ningún fenómeno natural, personal, de vida, lo genera algo diferente a Dios. Y esto también nos ayuda a tener responsabilidad sobre nuestras propias decisiones, sobre nuestros propios actos. Yo he tenido la ocasión de escuchar a muchas personas, sobre todo líderes religiosos, decir, sobre todo cuando se equivocan, cuando cometen errores, y en lugar de tomar responsabilidad de sus actos, dicen: es que fui tentado por el demonio y fue el demonio el que lo hizo. O sea, no fui yo, fue el demonio. Ahí hay doble error. Primero, el error de no tomar responsabilidad de los actos propios, y el segundo, pensar que existe un ser capaz de saltar la voluntad divina, saltar el libre albedrío humano
y obligar a las personas a cometer pecados o crímenes o atrocidades. Versículo 4. לא תעשה לחפצל בכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. No harás para ti escultura, y toda figura de las que hay en el cielo, desde arriba, y de las que hay en la tierra de abajo, y de las que hay en el agua o en las aguas de debajo de la tierra. O sea, no generar imágenes. El tema complicado ahí es que justamente nuestro cerebro responde mucho más fácilmente cuando hay una imagen de por medio. La imagen es algo que nuestra psique utiliza para darle significado al mundo. Nuestra psique obtiene conocimiento o se comunica con el consciente a partir de ¿qué? De imágenes. Y por esa razón es que existen ciertas imágenes que impactan profundamente sobre nuestra psique y sobre todo lo que genera acervo cultural. Esto es particularmente un reto que nos coloca la Torá, porque la Torá nos está colocando a decirnos: tendrás que confiar en un Dios todopoderoso, trascendente e inmanente, pero que tú no puedes saber cómo es. Es un Dios que tú no puedes ver. Es un Dios que tú no sabes si es Dios o diosa. Es un Dios que tú no sabes qué figura atribuirle o qué forma puede tener. Nada de lo que hay dentro de nuestra mente puede capturar la esencia de Dios. Por lo tanto, aquello que tenga imagen es una falsedad y es una trampa para la mente. O sea, estamos siendo autoengañados. Como me decía una vez un rabino, el peor castigo de la idolatría es la idolatría en sí misma. El peor castigo de una persona que comete idolatría es vivir equivocada. Es vivir pensando que los objetos o que las montañas o que los árboles tienen poderes y que podemos acceder a esos poderes y que nos podemos servir de ellos, o que son poderes con los cuales podemos trampear la voluntad divina. O sea, es absurdo pensar que con una vela, con un cuarzo, con una cruz, con una estatua, yo puedo torcer la voluntad del Dios Todopoderoso, trascendente e inmanente. Por eso, este pasuk nos invita a evitar hacer esculturas, hacer imágenes no solamente físicas, sino también imágenes mentales. Versículo 5. לא תשתחווה לכם ולא תעבדם כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקדבון אבות albaniim al shileshim beal ribein lesonei. No te prosternarás a ellos y no los servirás, pues yo soy Dios, tu Dios todopoderoso, celoso. Poket Avon, que recuerda el pecado de padres sobre los hijos, sobre terceras y sobre cuartas generaciones. Como esto no es una clase de Kabbalah, pues no voy a explicar a qué se refiere con eso de la tercera y la cuarta generación, pero lo que sí quiero dar a entender es que aquí el pasuk dice que no les vas a servir, velota of them, no servirás a estas imágenes, con lo cual la idolatría también tiene otro problemita. Y es que hace que la gente se convierta en sirviente de las imágenes, se convierta en sirviente de los ídolos. ¿Y esto cómo lo sabemos? Por ejemplo, algo que está tan de moda en temas cabalísticos, que es el hilo rojo. ¿Qué pasa si una persona se compra el hilo rojo y piensa que el hilo rojo la está protegiendo contra algún tipo de energía y un día se le rompe el hilo rojo? Entonces la persona entra en caos. ¡Oh, se me rompió el hilo rojo! Me están haciendo cosas, me están atacando. No puede ser. Eso es lo que la Torah quiere evitar. Que la persona le sirva a los objetos. ¡Ay, tengo que ir a conseguir otro hilo rojo rápido porque si no me van a atacar! Me va a llegar la mala suerte. Me están haciendo brujería. Ese tipo de cosas son parte de estar inmersos dentro de la cadena de la idolatría. Entonces,
Ya vamos viendo que la idolatría es un concepto que tiene mucha profundidad. O sea, no basta únicamente con no tener imágenes religiosas en casa. Vamos a subir un poco la apuesta. Es la forma en la que está escrito, la forma en la que el texto está escrito, es una forma en la cual aparece mucho la persona en singular. No habrá para ti. Lo yihiyeleja Elohim. No habrá para ti deidades ajenas sobre mi presencia. No harás para ti. Lo taaseleja. Lo tishtahabelahem. No te prosternarás. Todo el tiempo la Torah nos está hablando en primera persona. Nos está hablando a nosotros. O sea, la idolatría o lo que tiene que ver con la idolatría, Hashem lo trata como un problema dirigido a mí, como judío. Con lo cual, si la Torah me está hablando a mí, entonces tengo otro dilema. ¿Será que yo tengo autoridad para andar juzgando las creencias de los demás? Hay discusión sobre eso. Por ejemplo, la discusión talmúdica diría que si yo ando juzgando lo que veo en otros como idolatría, tendría yo la obligación judía de destruir esa idolatría. O sea, que si ustedes van a la casa de su abuelita y su abuelita tiene su muñeco colgado en la pared y ustedes dicen ser judíos y señalan la idolatría de su abuelita, ustedes tendrían la obligación de ir y destruirle la casa a su abuelita, de romperle lo que tenga en la pared, de romperle los cuadros. O sea, ¿cómo creen que la familia se pondría con ustedes? ¿Cómo creen que sus relaciones personales a nivel familiar quedarían? ¿Quedarían ustedes como unos grandes observantes de la Torá, unos sadikim elevados? ¿O quizás quedarían como unos locos que llegaron a la casa de la abuelita a romper todo? Además, que eso también produciría antisemitismo. Porque esos comportamientos lo que generarían es una imagen de xenofobia, de barbarie, y ustedes, como les pasa a muchas personas que entran en la locura de la religión, pueden llegar a terminar solos, o solamente relacionándose con los de la comunidad, o solamente relacionándose con los loquitos de la congregación. Si a mí la Torah me está diciendo, lo yihiyeleja, no habrá para ti, significa que yo no tengo el derecho a señalar a los demás como idólatras. Dios me está hablando es a mí. El que se tiene que cuidar de la idolatría soy yo. No mis papás, no mi pareja, no mis vecinos, no mis compañeros de trabajo. El problema de la idolatría lo tengo que erradicar de mí. Yo no tengo por qué andar mirando lo que otros hacen, porque además es un hecho real que nosotros convivimos con mucha gente. Nosotros no vivimos en una montaña solos o no estamos en un barrio ortodoxo de Jerusalén. Nosotros convivimos con gente, a veces no de una, de muchas religiones. Y si nosotros aspiramos a que nos traten con respeto, también eso tiene que ser recíproco. Eso es lo que quiere decir estos primeros pasukim, versículos 3, 4 y 5 del capítulo 19 del Éxodo. No, la idolatría no será para ti. Tú eres el que está llamado a no ser idólatra, no andar mirando qué hace el vecino. Ahora, que otras personas tengan su proceso, eso ya es de otras personas. En últimas, una cosa es el quinto principio del Rambam y otra cosa es la idolatría. Pregunta, ¿qué es lo que hace que el hombre quiera tener intermediarios? ¿Por qué el hombre, históricamente, desde antes de la Edad de Bronce hasta nuestros días, siempre ha querido intermediarios? La primera respuesta a eso es porque a la gente le encanta. Porque a los seres humanos desde siempre les ha encantado tener representaciones. El Dios judío,
que es omnipotente, omnipresente, trascendente, inmanente, absoluto, pero también invisible, es un Dios muy difícil de vender. Porque lo que es invisible, la gente lo percibe como si fuese distante. Entonces, una razón por la cual mucha gente siente un poco de alivio teniendo intermediarios es porque siente cerca la influencia divina. ¿A través de qué? A través de una imagen, a través de una estatua, a través de una piedra, a través de un centro de, entre comillas, de un centro de poder, a través de un templo. Sienten un poquito más cerca a Dios. Esa puede ser una explicación. Porque es que medírsele uno a vivir una vida creyendo en un Dios que no puede ver, pero que lo abarca todo, es un reto para, no solamente es un reto para la fe personal, sino que es un reto para la mente de la persona. Lo otro es que si yo me fabrico un Dios que se parece a mí, pienso que es un Dios que yo puedo controlar. Sí, si mi imagen de Dios tiene cabeza, cuerpo, brazos, piernas, me siento que me puedo relacionar mucho más fácil con ese Dios y es más, tal vez hasta lo pueda manipular. Yo considero que el judaísmo es una religión que lleva al ser humano a lo que yo llamo madurez espiritual. Y la madurez que el judaísmo nos da es que nos hace entender que nosotros no somos quien para controlar a Dios. Nosotros no vamos a torcer el plan divino fumando un tabaco, o tomando ayahuasca, o prendiendo velones, eh, o rezándole a estatuas. Eso no va a suceder. Lo atractivo de los intermediarios es que nos dan la falsa sensación de que controlamos a Dios. Por ahí podría uno, en un humilde espacio como este, intentar colocar su granito de arena para entender las causas de la idolatría. No solamente se trata de señalar al otro, sino que el otro tiene un contexto, tiene una historia, viene de una tradición y posiblemente no la va a cambiar. Y posiblemente nosotros no estamos quizás a la altura de convencer a todo el mundo. Y además el judaísmo no es una religión proselitista. El judaísmo no es ir yo con la Torá debajo del brazo tocando puertas un domingo en la mañana. Eso no es judaísmo. Quiero ahondar un poquito más en otro concepto midrashico de la idolatría, y es que para el midrash idolatría no solamente es tener fuerzas ajenas sobre Dios, sobre mí aparte de Dios, o hacerse figuras o servirles, sino que idolatría también es cualquier cosa que me aleje de Dios. Entonces, pues estamos en el mundo moderno. Y en el mundo moderno, ¿será que hay cosas que me alejan de Dios? ¿Será que habrá algo que me aleje de Dios? ¿Será que mi ego, muchas veces, al no poder perdonar a alguien, al no poder dar el brazo a torcer, al ser soberbio, al ser altivo, eso me alejará de Dios? Yo creo que sí. ¿Será que de pronto el internet me puede alejar de Dios por estar todo el tiempo viendo series? No digo que no se pueda hacer, por supuesto, uno puede hacerlo, pero tengo que cuestionarme todo el tiempo. Bueno, ¿será que le estoy dedicando demasiado tiempo a las series? ¿Será que estoy dejando de estudiar? Prefiero escuchar música, escuchar una clase. ¿Será que el internet me puede alejar de Dios? Hablemos del entretenimiento. ¿Será que el entretenimiento me puede alejar de Dios? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la selección de mi país se juega la final de la Copa Mundo un Shabbat? ¿Qué pesa más en mí?
pesa más en mi Shabbat o es que mi selección Colombia va a salir campeón del mundo? O sea, algún día ojalá la selección Colombia llegara a un... Eso está muy lejos, por supuesto, es un ejemplo. Yo sé que me escuchan de muchas partes del mundo y dirán, no, pero qué optimista. Pero vamos a suponer en un universo paralelo que Colombia llega a la final del mundial. Pero que Shabbat. Entonces uno qué hace, ¿será que guarda Shabbat como todo un Shomer Shabbat, como todo un observante? ¿O será que pesa más mi selección Colombia? Eso es lo que yo tengo que analizar de mi vida. ¿Qué cosas en mi vida me suman en mi Torah? ¿Y qué cosas me quitan Torah? El Talmud en Masejet Abodá Zara dice, cuando hace un estudio sobre la idolatría, que la idolatría siempre va acompañada de actos abominables. O sea, cuando leemos el texto antiguo, el texto de la Torá y el Tanaj en general, la idolatría siempre ha tenido inmoralidad y violencia y actos muy cuestionables. En la Biblia, cuando hablamos de los idólatras, hablamos de personas que sacrificaban seres humanos. Hablamos de personas que tenían relaciones íntimas muy inmorales, incluso con bestialismo, frente a las imágenes idolátricas. La idolatría en el mundo antiguo también venía acompañada de la coprología. Ahí tenemos el caso de, en el libro de Bamidbar, en la parashá Pinjas, el problema del campamento de Israel con las medianitas. Cuando se dejaron seducir por las medianitas, las relaciones íntimas que tenían incluían ese pequeño aspecto de la coprología. Entonces vamos un pasito más. ¿Cómo yo concilio este modelo de idolatría del pasado con mi mundo actual? Es decir, puedo yo pensar, la idolatría puede tener más que ver con los actos de una persona que con sus propias posturas teológicas. Porque en el mundo antiguo, el idólatra acompañaba sus idolatrías con acciones. O sea, no era solamente tener el pedacito de estatua de barro mal hecho y pensar que eso era la gran cosa, sino que puede ser que la idolatría también tenga que ver con los actos de una persona. Es decir, que si una persona lleva a otro ser humano al sufrimiento, sea por placer o sea por sometimiento, eso también puede ser una noción moderna de idolatría. Que yo agarre a otro ser humano y lo haga sufrir. ¿Por qué? Porque me cae mal, entonces quiero que sufra. O porque lo quiero someter a mi voluntad, es que me tiene que hacer caso a mí. Y esto pasa en las relaciones de pareja un montón. Que en las relaciones de pareja muchas veces son unas guerras de poder absurdas. Una persona que hace sufrir a otro ser humano se está comportando como se comportaban los idólatras del pasado, de la época antigua. Eso eran los adoradores de Baal Peor. Eso eran los midianitas. Eso eran los kenanitas. Eran genocidas. Eran gente muy complicada. Y por eso Hashem no quería que su pueblo elegido tuviera relación alguna con gente tan complicada, con costumbres tan complicadas. Pero si yo lo que estoy diciendo hoy es que la idolatría tiene que ver con los actos de una persona, con su semejante, ¿dónde me queda entonces la gente que puede ser muy religiosa por fuera? Que puede ser muy virtuosa por fuera, que puede hablar de Dios todo el día si usted quiere, pero que se porta terriblemente con sus semejantes, que los hace sufrir, que los acusa constantemente de pecadores,
que los somete a su voluntad. De pronto, un fanático religioso de este tiempo sería muy bien recibido en el culto a Baal Peor, porque tiene la semillita de la idolatría. Hay muchas organizaciones religiosas que a nivel teológico no son idolátricas. O sea, hay muchas organizaciones que incluso son muy monoteístas. Yo no quiero decir nombres porque, pues, para evitarme problemitas con la plataforma, pero hay organizaciones religiosas monoteístas que son más puras aún que el judaísmo, pero a nivel moral es otra cosa. O sea, hay organizaciones monoteístas en Oriente que justifican acabar la vida de los infieles. ¿Por qué? Porque a través de eso piensan que agradan a Dios. Y pensar de esa manera es muy complicado. Pensar que yo agrado a Dios acabando con los infieles. Quien hace eso, quien piensa así, quien se dejó meter en la cabeza esas ideas extremistas, radicales, puede llegar a ser gente que esté al mismo nivel de Baal Peor. Al final del día, entonces, ¿quiénes son los idólatras? Los idólatras son las personas bárbaras, asesinas e inmorales de la tierra. Punto. A mí me pueden decir, no, es que yo creo en Dios, soy muy religioso, yo no me pierdo ningún rezo, yo observo todo. ¿Cómo tratas a la gente? Porque en el cómo tratas al otro se ve si realmente sirves a Hashem. Independientemente de la teología, las personas asesinas, bárbaras e inmorales de la tierra siempre han sido los idólatras de la tierra. Y eso está desde la Torá hasta nuestros días. Todo aquel que toma sus creencias religiosas y hasta políticas y las pone por encima de la dignidad o la vida de otro ser humano, es igual en la antigüedad o es igual ahora. Son idólatras. Idólatras es, o idolatría es, poner por encima de la dignidad humana mi forma de ver el mundo. La idolatría siempre ha sido acompañada de la barbarie. Ahora, esto no significa tampoco que entonces todas las religiones tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque, lo acabo de decir, el judaísmo prohíbe hacer imágenes de Dios. Entonces, algunos hermanos católicos dirán que sus imágenes no son para la idolatría. Para ellos puede ser cierto. Pero entonces eso ya no es judaísmo. Para mí. O sea, yo no tengo derecho a ir a amargarle la vida a mis hermanos católicos. Pero entonces yo ya sé que eso no es judaísmo. Eso es catolicismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que yo llamo los sancochos. Aquí en Colombia, un sancocho es cuando en una olla tú colocas todos los ingredientes sin pensar en en su resultado final y haces una sopa llena de papa, yuca, plátano, carne, pollo. Eso es aquí lo que llamamos un sancocho, un revuelto. Nosotros tenemos teológicamente que ser coherentes y consecuentes y no hacer revueltos de creencias, no hacer sancochos de creencias. Si estás en judaísmo, es en judaísmo. Si a ti te gusta el cristianismo, acéptate y ve al cristianismo, pero no revuelvas, porque el único que termina perdiendo eres tú. Una de las cosas que es real hoy en día, con la experiencia de vida que yo tengo viendo la escena, por lo menos aquí en Colombia,
se ha cerrado mucho la posibilidad de las conversiones. Hoy en día es mucho más difícil acceder a una conversión que hace 15 años. Y esto es gracias a personas que han hecho revueltos de creencias y al final están en un punto extraño donde no se definen qué son, si son cristianos, si son judíos, qué son. Y eso ha cerrado muchas puertas de ayuda también de comunidades serias. Hay que tener mucho cuidado con eso. También, otra de las cosas que pasa en esto del judaísmo es que uno se tiene que cuidar mucho, sobre todo la gente que comienza su vida judía y se la pasa burlándose de las demás religiones. Entonces uno los ve con el nombre de Dios como foto de perfil, se colocan un nombre judío en el perfil de la red social y dele todo el día a burlarse de los cristianos, a burlarse de los católicos, a burlarse de los evangélicos. Hay gente que piensa que porque adoptó el judaísmo eso les da permiso a burlarse de las demás religiones. Pero luego no se aguantan. Que un cristiano los cuestione y se burle también. Y ustedes los judíos que le dan besitos al rebe. Ahí tienen la fotico del rabino en su sala y le dan besitos. Y ustedes van ahí y rezan en la tumba de los Sadikim. O sea, si yo como judío quiero pedirle cosas a los ángeles o a Rabbi Nachman de Breslev, pues entonces cuando me cuestionen, cuando el vecino le pida cosas a la Virgen, no me tengo por qué enojar. Si el vecino le reza a los santos, pero yo le rezo a Rabbi Nachman de Breslev, lamentablemente estoy al mismo nivel. No estoy marcando ninguna diferencia. Los dos están manifestando el mismo fenómeno religioso, que es el de los intermediarios. Un judío auténtico se centra en su pacto y en su relación personal con Dios y no en ver qué hacen los demás. Pero si yo, entonces, que porque me circuncidé y ahora me llamo fulanito ben Abraham, empiezo a llamar idolatría a Raimundo y todo el mundo, el problema es mío, no de la gente. El problema es mi relación con Hashem, que tiene serios vacíos. Hoy en día incluso, idolatría es una palabra hasta peligrosa. Porque idolatría hoy se puede interpretar como yihad o como cruzada. Y lo único que logran los religiosos usando esas palabras condenatorias sobre otros, lo único que estamos generando es odio religioso. Lo único que estamos generando es que al judaísmo lo vean mal, que la gente piense que los judíos es gente cerrada, que es gente que no acepta a nadie y que encima es gente que señala a los demás de idólatras. Yo me tengo que cuidar de no sembrar odio religioso. Y tengo que empezar a cultivar la idea de que en este mundo cabemos todos. Y que en este mundo Dios nos puso. Si yo creo que Dios es todopoderoso, trascendente, inmanente, omnipresente, omnipotente, el Dios que crea galaxias, el Dios que crea universos, el Dios que crea realidades, si nos creó diferentes, debe tener algún motivo. Debe tener alguna razón. Si nos creó con pensamientos diferentes o con formas diferentes de ver a Dios, tiene que haber un motivo. Que yo tal vez no lo interiorizo ni lo entiendo completamente. Y lo que hago es entrar en una mala competencia con las creencias de los demás. O como hacen muchos religiosos,
que cada religión se cree dueña del pacto con Dios. Cada religión. Y no pongo nombres para que no suene que estoy señalando alguna en particular. Pero todos los religiosos se creen que tienen las llaves del pacto y que son los únicos dueños de la verdad. En este mundo cabemos todos. Tenemos que aprender eso, porque si no, a cuento de la fe vamos a destruir nuestras relaciones familiares, vamos a destruir las relaciones con la gente que nos crió, que nos ama sinceramente, que nos vio crecer, la gente que nos ayudó en momentos de dificultad. Yo no puedo concebir que un ser humano rompa su familia por cuestiones religiosas. No lo puedo concebir. Ahora, hablamos de gente, ya lo vimos como unas hojitas antes, que puede ser que hay gente que usa los intermediarios de manera bien intencionada. ¿Habrá gente que utilice los intermediarios de manera maliciosa? Sí, la respuesta es sí. Hay gente que el que va al brujo del barrio quiere utilizar los intermediarios de manera maliciosa. Quiere que el brujo le ayude a salir del problema que tiene y que no importa el medio. Si tiene que prender una vela negra, o si tiene que encender un tabaco, o si tiene que hacer lo que tenga que hacer. La persona que acude a brujos va buscando intermediarios de manera maliciosa. El neopaganismo y todos sus derivados. A veces la gente crea intermediarios por angustia y ansiedad. A veces la gente crea intermediarios por maldad. La gente que acude a los intermediarios usualmente cree que puede torcer la voluntad divina o poner a Dios de su parte. Y eso es lamentable. Y sobre todo porque mucha gente no es lo suficientemente inteligente y asertiva. Yo conozco gente bien educada, con estudios, con carrera, con buenas relaciones sociales. Y piensan que el problema de sus vidas se los va a solucionar un brujo que, con todo respeto, vive en la parte más pobre de la ciudad y vive supremamente mal. O sea, si ese es el que me va a ayudar, estoy llevado. Pues si, señor Don Brujo, si usted es tan efectivo, si todo lo que usted hace sirve tanto, gánese la lotería y salga de ahí. Gánese el baloto y salga de esas condiciones de vida que tiene. Sí, eso es lo que haría un verdadero brujo. No ponerse a estafar gente. El mensaje entonces es que no nos obsesione más la idolatría de los demás que la propia. Que no nos obsesione más lo que hacen los demás de su vida espiritual como nuestra relación personal con Hashem. Y sí estoy haciendo énfasis en este quinto principio. ¿Por qué? Porque está pasando algo que en ningún otro momento de la historia judía ha sucedido. Y esto es que está llegando mucha gente al judaísmo. Está llegando gente de otras religiones. Y llegan con el pensamiento y con la teología de su religión antigua. Y entonces vienen a repetir sus patrones teológicos dentro del judaísmo. Entonces en mi otra religión había santos, aquí hay sadiquim. En mi otra religión había crucifijos, aquí hay mesuzá. En mi otra religión había amuletos, aquí puedo poner una llave en la jala. Una de las cosas que la persona que quiere verdaderamente una vida judía tiene que hacer es rever por completo sus creencias.
O sea, una persona que quiere ser judía tiene que rever todo el paquete de creencias que trae de su otra religión, de su vida antigua. Yo le he escuchado a rabinos decir cosas como lo siguiente. Hay muchos rabinos que me dicen, mire, al judaísmo no le hacen falta 2 millones de personas supersticiosas, agoreras, fanáticas y literalistas. Y por eso no me da la gana convertir. Hay gente que me ha dicho así. De hecho, yo no necesito traer 2 millones de gente loca aquí al judaísmo. Encontrar el judaísmo y entrar en él, mis queridos amigos y escuchas, es renunciar a todo lo anterior. Si tú no estás convencido de renunciar a todo lo anterior, a cambiar tus hábitos mentales, piénsalo 2 veces. Y esta es una de las razones por las que muchas comunidades serias son cerradas. Alguna vez le escuché a un rabino de Israel que tuvieron que cerrar el Beta Knesset, la casa de estudio. En Israel obviamente hay muchas casas de estudio, pero hubo una que la tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque allá llegaron personas de otras religiones a querer evangelizar y metieron al Beta Knesset libros de sus otras religiones. Entonces, hasta no investigar cuáles fueron las personas que hicieron eso, cerraron la casa de estudio. Complicado tender puentes, complicado que nos ayuden si nosotros no hacemos el primer paso, que es quiero ser judío, voy a hacerlo de verdad y voy a hacerlo en serio, voy a tomar la tradición de manera lo más pura posible y no tratando de adaptar mis creencias a la kippah, al talit, a la mezuzá, al Shabbat. Dicho esto, llega la pregunta del millón. Bueno, ¿qué pasa si me invitan a un matrimonio católico? ¿Y qué pasa si me invitan a una primera comunión? O si un familiar, un pariente, se va de este mundo y tengo que ir a despedirlo, a su última morada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona está pasando por un proceso de conversión, una pregunta muy común en las conversiones es, oiga, fulano de tal, ¿usted iría al entierro de sus padres aunque sean de otra religión? Esa pregunta es cruel, esa pregunta es inadmisible de parte de los Beidín, pero la hacen. Muchos Beidín es de gente loca que le dice a la gente, ahorita usted se acaba de convertir, entonces sus padres no son sus padres. Hazbe Shalom. Eso no es cierto. Una de las mayores complicaciones de mucha gente que se acerca al judaísmo es la posibilidad de que la familia lo aleje o se rompan los vínculos familiares. Yo ya he dicho en otros escenarios, en otros audios, todo aquello que te aleje de tu familia se parece más a una secta que a una religión sana. Nosotros los seres humanos tenemos que aprender a ser sensatos. Únicamente las sectas obligan a sus miembros a alejarse de sus familias. Entonces, como me decía un rabino, cuando usted tenga una duda y no la encuentre por ningún lado, lea el 5º volumen del Shulchan Aruch. Entonces yo le decía, pero Raf, el Shulchan Aruch no tiene 5 volúmenes, tiene 4 nomás. Usa el 5º. Pues Raf, ¿cuál es el 5º? El 5º volumen del Shulchan Aruch es el sentido común. O sea, ante la duda de si puedo o no relacionarme con mi familia, sentido común. No se trata entonces, o sea, no vamos a exagerar, no es que entonces tú que me escuchas vas a ir todos los domingos a misa con tu abuelita, no, pero tampoco se trata de que la religión te rompa la familia. Entonces no, tú ya no compartes con nadie porque eres judío. Y lo digo porque hoy en día
Hay más gente entrando al judaísmo que en los últimos 2000 años. Personalmente yo, en este humilde espacio, yo no voy a decirle a nadie que acompañar a su familia en un momento difícil o en un momento importante es idolatría. Yo no le voy a decir a una persona, no puede usted ir a ese matrimonio, o no, usted tiene que abstenerse de ir a ese funeral. Eso es una locura. Eso es una locura. Porque lo único cierto que uno tiene en la vida es su familia. Y la Torá, encima, en los mandamientos, por acá lo debo tener. Quinto mandamiento, versículo 12. Kavedet avihabed imeja leman yarihun yameja al adamasher donai elojeja notenlach. Respetarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra que Dios, tu Dios Todopoderoso, te otorga para ti. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es un mandamiento de la Torah. Es de Oraita. Pesa más que la halajá porque viene de la Torah. O sea que está por encima respetar a mis padres. A no hacerlos sufrir, no hacerlos sentir mal, que porque no, como el doctor se volvió judío, entonces aquí no volvió aquí a visitar a los pobres. Él no se junta ya con la chusma. Como el doctor ahora es de mejor familia porque se metió con los judíos, él ya no nos volvió a visitar. Yo tengo prohibido hacer sufrir a mis padres. Y es importante que preservemos buenas relaciones con la gente que nos educó y nos ama. Destruir la familia por fanatismo religioso es Hilul Hashem, es profanar el nombre de Dios. Y al contrario, es una mitzvah hermosa y maravillosa. Y es la mejor carta que yo le puedo mostrar como judío a la gente no judía, es ser agradecido. Es lo mejor que yo puedo hacer. La gratitud es la memoria del corazón. Les agradezco a todos los que llegaron hasta este punto. Si tienen dudas, porque yo sé que este tema de la idolatría es denso como el solo, dejen sus dudas. Confíen que yo no los voy a poner a hacer locuras religiosas. Yo lo que quiero al abrir estos espacios es que la gente se acerque a la Torah y sea feliz en la Torah. Entonces, para el próximo capítulo de la serie de teología, vamos a hablar largo y tendido de las profecías y de los profetas. ¿Cómo podemos abordar el tema de la profecía? Que Hashem los bendiga con bendiciones del mundo superior, con bendiciones de este mundo, en Refúa, Shelema, Parnasá, Atzlajá, Briyut, Shalom Bait. Si no estás suscrito, suscríbete por favor. Dale like, prende la campanita, comparte, para que la gente pueda acceder a una forma más bonita de ver a Dios, una forma no fanática, una forma en la que todos podemos caber, en la que podemos respetarnos las creencias, en la forma en que Dios de verdad, de verdad, de verdad es amor. Nos vemos para seguir hablando de teología. No tengo la verdad absoluta, es mi punto de vista, y acepto respetuosas opiniones. Shalom, shalom para todos.